Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en vivo y en directo a través de la señal del 1180 AM, en mixlr.com /Radio Webs y Facebook Comunicación Radio Webs. Gracias por sintonizarnos y bueno, además que pues pedimos una disculpa, ¿no? Porque el día de ayer tuvimos problemas técnicos y no pudimos pasar nuestro programa, pero ¿qué creen? Grabamos nuestro programa y bueno, les comento que después de ese programa de Agenda 1180 a través de las noticias con la maestra Gladys Navarro, después de las 10 de la mañana pasaremos el programa que teníamos listos para todos ustedes. Y bueno, hoy pues damos la bienvenida de nueva cuenta a la periodista Gladys Navarro, quien nos trae la información precisa y veraz de todo lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas, ¿no? Si bien pues tomamos un ligero descanso por vacaciones de Semana Santa y bueno, nos reajustamos, nos reacomodamos en esta mañana y hoy, jueves 8 de abril, bueno, pues ella viene a platicarnos los pormenores del arranque de campañas y bueno, también sobre la vacunación y otros temas que están pendientes en la agenda política, social y de medios de comunicación. ¿Qué tal, maestra? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Jasmine? Muy buenos días. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Desde luego que ha habido muchísimo. No sé si se escucha bien, si Te estoy escuchas, saliendo bien. te escuchas bien, pero, sí, te escuchas bien. Ok, pero creo que no estaba saliendo la imagen, me parece, no sé. Pero bueno, como les decía, muy contenta de estar después de esta Semana Santa y bueno, en esta semana de Pascua, como la conocen, algunos todavía están con descanso, pero nosotros pues seguimos aquí ya trabajando, ¿no? Y bueno, ha habido bastante información, pero por supuesto me parece que lo más pues que está destacándose en las portadas de los medios de comunicación, pues es el contexto electoral. Ya iniciaron las campañas en distintas entidades de México y bueno, prácticamente en todo el país va a haber elecciones de gobernador para la gobernatura en algunos casos y por supuesto se va a renovar el Congreso de la Unión y pues Baja California Sur no es la excepción. Tenemos 9 candidatos a la gubernatura y bueno, se van a renovar, como sabemos, las alcaldías, los ayuntamientos y el Congreso del Estado, que está compuesto por 21 diputados. Para quienes no recuerden por allí, pues somos uno de los congresos que son más chicos, digamos, más pequeños, ¿no? Porque apenas son 21, pero 21 que cobran bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte como del panorama que estamos teniendo a nivel nacional. Las elecciones ya arrancaron, pero me gustaría profundizar como la mitad del programa en eso y comentarles pues entonces, un poco cómo vamos en el tema de las cifras, ¿no? ¿Sí? De vacunación, porque además este contexto electoral, las elecciones arrancan pues en medio del contexto de la pandemia y hay que comentar qué es lo que está pasando, cómo vamos con la pandemia y pues ha avanzado la vacunación. Ahorita les voy a pasar los datos. Ha avanzado la vacunación, pero también pues lamentablemente han avanzado las muertes. Tenemos ya, México acumula 205,000 muertes más, 205,598 lamentables defunciones por coronavirus desde que iniciamos más de el año. Y los casos ascienden en las últimas horas. En las últimas 24 horas se registraron 5,499 contagios. Es decir, en un día, ¿no? Se contabilizan, hay nuevos registros y en total se han acumulado 2 millones a nivel nacional. Estamos hablando más de 2 millones de casos. Entonces, México ocupa el 14º lugar mundial, nos publica el Universal, en el número de contagios y el tercero con más decesos en la pandemia, solo después de Estados Unidos y Brasil, según datos, así es, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Entonces, pues esto es como el panorama difícil que tenemos a nivel nacional en cuanto a las cifras y en un momento les voy a comentar las cifras a nivel estatal. Tenemos un total, lamentablemente, de 1,400 defunciones y permanecen activos en esta semana 529 casos
Recuerden que habíamos tenido aproximadamente en algunas semanas hasta 1,200 casos activos, un repunte. Por eso es que el día de antier tuvimos conferencia de salud, conferencia de prensa sobre temas de salud, y nos informaban que se seguía advirtiendo una meseta de contagios, de algún modo cierta estabilidad, pero lamentablemente, pues por la movilidad que sí aumentó en la Semana Santa y por supuesto asociada también a los temas electorales, al desarrollo ya de las campañas, toda esta movilidad social, se prevé un aumento en las próximas semanas del número de contagios. Todavía hoy, digamos, al día de hoy podemos decir que nos encontramos en una meseta. El número de casos de activos no supera apenas los 500 casos de contagios de registro oficial, y tenemos sospechosos 179. En total, en lo que llevamos de la pandemia, pues hay 28,512 casos acumulados, y de esos afortunadamente se han podido recuperar 26,581 personas. Sin embargo, pues al final de cuentas estos números se traducen, como decíamos, o como siempre hemos comentado, en historias, ¿sí? En historias de vida, en cómo está enfrentando la ciudadanía pues esta pandemia, este difícil panorama, ¿sí? Miles de familias que les ha tocado hacerle frente a por lo menos el caso de algún familiar, de algún integrante de esta familia que se encuentra contagiado, con lo que eso implica, gastos en el tema de la atención y por supuesto la preocupación. Y en muchos casos hemos tenido noticias, si recuerdas, de que ha habido familias completas que se han contagiado, que al mismo tiempo han estado contagiados 2, 3, 4, 5 integrantes, y también tristemente también hemos tenido noticias en Baja California Sur y desde luego en todo el país, que han fallecido varios integrantes de una misma familia. Entonces creo que por eso el tema está en la agenda, y por eso es muy relevante que siempre lo estemos tocando. Y bueno, los medios de comunicación lo abordan, desde luego están actualizando las cifras y también presentando cuáles son las polémicas que se están generando alrededor de este tema, como el caso reciente de la vacuna AstraZeneca, ¿sí? Que no vamos a profundizar tanto sobre ello, pero sí es importante señalar que ha estado allí. ¿Cuál es la polémica? Que a nivel internacional se han identificado, ¿no?, algunos casos, fallecimientos por trombosis, por coágulos que se generan, y allí la comunidad científica está tratando de investigar si se puede comprobar que exactamente, digamos, tendría una relación la aparición de estos coágulos con la aplicación de la vacuna. Y hay versiones encontradas, hay algunos científicos que refieren que hay posibilidades, hay otros con más, digamos, certeza, que han informado instituciones científicas que están informando que en efecto se puede atribuir, digamos, alguna relación. He leído también que algunos otros científicos refieren que hay condiciones, digamos, preexistentes en estos pacientes que lamentablemente han fallecido, que le han abonado o que están estudiando cómo intervienen estas condiciones de salud previas, como situaciones cardíacas, situación de sobrepeso, en fin, para que a su vez se desarrollen coágulos y también con la aplicación de vacuna pudiera haber algún problema. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud mantuvo su aprobación y no hay digamos, una opinión generalizada, ni las instituciones internacionales en materia de salud han decidido, digamos, retirar, ¿no?, los permisos, las certificaciones para la aplicación de esta vacuna. Es decir, que hay una coincidencia mayoritaria en que son más los casos de éxito y los beneficios que los costos que pudiera haber de esta vacuna. Por ahí en la publicación de este programa les podemos compartir los links de las noticias, porque me han parecido importantes. Así, la cobertura de la BBC de Londres, por ejemplo, que ha informado, me parece, de manera bastante objetiva al respecto de la aplicación de esta vacuna, ¿no?, como para que podamos entender y decidir.
esta vacuna AstraZeneca es justamente la que se envió, más de 16,000 dosis para Baja California Sur, para esta etapa de vacunación de más de 60 años. Y las autoridades, como les digo, hay mayoritariamente las autoridades de salud a nivel internacional, en distintos países donde se está aplicando AstraZeneca, coinciden en la importancia de la aplicación y coinciden en que es menor el número, digamos, de casos en donde se han registrado algunas complicaciones. Y el día de ayer, pues el doctor Hugo López-Gatell señalaba pues de igual modo, ¿no? Que consideraban que no advertían mayores riesgos para la aplicación también en México para que se siguiera aplicando. Entonces continúa pues este envío de la vacuna y así llegamos pues a los datos de cómo vamos en Baja California Sur en el tema de la aplicación. Ya se empezó a aplicar la vacuna en una segunda dosis, nos informaba la Secretaría de Bienestar a principios de esta semana, en Mulegé, en Comundú también. Recordemos que lo platicamos en este espacio hace meses, que había empezado la vacunación justamente en la zona norte y entonces ya se cumplió el tiempo para el refuerzo de la vacuna y bueno, ya se enviaron las dosis de vacunas para esta región, estos municipios más aislados pues del centro del país, perdón, de la capital de nuestro estado. Entonces, ya se han estado vacunando ya también el personal de salud, algunos ya han recibido la segunda dosis y lo que hemos advertido también a través de los distintos medios de comunicación que le están dando cobertura a nivel estatal es que persiste una inconformidad, desde luego, en el sector salud porque sigue haciendo falta. Hay digamos, un porcentaje mayor de vacunación al sector salud pendiente. La Secretaría de Bienestar nos informaba que desde luego digamos, el personal considerado en primera línea de batalla se vacunó al 100%, sin embargo hay otro personal de salud que no se le clasifica en esta primera línea de atención, pero desde luego, y lo entendemos así, por lo menos yo lo entiendo así, que es importante que estén vacunados, personal administrativo, personal que no está directamente en los hospitales, pero que cumplen una función, están yendo de manera cotidiana a las oficinas o realizar actividades incluso en hospitales y por supuesto que merecen también estar vacunados. El personal de salud en la iniciativa privada también y todavía está pendiente. Entonces, por eso es que este tema del avance de la vacunación sigue presente en la agenda de medios, pero además con el énfasis en todo aquello que nos falta todavía por corregir, ¿no? Como en la estrategia nacional que hace falta esos ajustes y poder avanzar cada vez más rápido, pero resulta que lo que también nos han informado es que pues hay una escasez, conforme se va aplicando también la vacuna, hay una escasez a nivel mundial el biológico, entonces todos los países están haciendo un esfuerzo por pues ganar prácticamente esos lotes de vacuna y aquí a nivel nacional el canciller Marcelo Ebrard pues le toca esa responsabilidad de estar haciendo acuerdos a nivel internacional y en la búsqueda de los siguientes arribos de las dosis de vacuna de diferentes farmacéuticas, ¿no? Claro. Hemos tenido la llegada de varias, entonces ahorita están en ese tema, impulsando también que puedan llegar más dosis y que pueda avanzar. El ritmo en que avance la vacunación es realmente importante porque ya tenemos encima también en varios países, en Canadá ya lo está registrando, seguramente ya te tocó también leer por allí la tercera ola, la famosa tercera ola de la pandemia. ¿Qué significa esto? Pues un aumento mucho mayor de casos, de contagios. Y a propósito de esto también, tenemos que en Argentina está circulando mucho la información en medios de comunicación, lo tienen, digamos, de agenda, el caso de Chile, de cómo ha avanzado la vacunación en aquel país en un porcentaje muy importante, casi el 50%, pero también se ha empezado a registrar un aumento de contagios muy significativo. ¿Y qué lecciones podemos aprender de eso? Yo leía
algunas noticias y gráficos en la página de Pictoline, que se las recomiendo. Tiene infografías muy pedagógicas. La vamos a compartir por ahí también la dirección. ¿Qué lecciones? Pues lecciones básicas, lecciones que no estamos tomando ni siquiera nosotros, que todavía no llevamos un porcentaje importante, nosotros me refiero como país, un porcentaje importante de vacunación, que es, pese a la vacunación, que necesitamos seguir manteniendo las medidas, necesitamos fortalecer nuestra responsabilidad ciudadana y, por supuesto, seguir tomando decisiones basadas en el contexto que estamos enfrentando, que es que la pandemia continúa. Entonces, en este país de Sudamérica, lo que están observando es que se relajaron las medidas porque se avanzó rápidamente con la vacunación, y entonces al relajarse estas medidas, pues también aumentó el número de contagios. Y eso, desde luego, es algo que tenemos que observar acá en nuestro país, porque si así, con un avance menor en la vacunación a nivel nacional, pues estamos teniendo todavía este aumento significativo de casos, como decíamos, diarios, de más de 5,000 casos diarios en nuestro país, pues entonces la situación podría complicarse. Claro. Y tenemos, y por eso podemos pasar ya. Ahí nomás te comento, por si la audiencia quiere conocer, ¿no? La vacuna que se ha registrado, que han aprobado, perdón, de emergencia en Chile, son las de Pfizer, BioNTech, la CoronaVac, que es elaborada por Sinovac, y la vacuna desarrollada también por AstraZeneca y Oxford. Entonces, si creían, ¿no?, que era algo diferente, o no, pues también. No, para nada. Son las mismas las que nos están aplicando, las que están aplicando. Bueno, no es como si me hubieran aplicado. No, todavía no nos toca. No, todavía por ahí, pero no, exactamente, que conoce. Y eso es importante lo que mencionas del caso de Chile. Las medidas que se han señalado, bueno, pues se ha bajado la guardia tanto del ciudadano o autoridad. Entonces, sí hacer hincapié en esos detalles, ¿no? Que aunque estés vacunado, pues no te relajes todavía, no. Recuerda que es un proceso un poco largo, ¿no? Entonces, manifestarse en ese sentido, ¿no? Ten cuidado de cómo, pues, aunque estés vacunado, tienes que tomar todavía ciertas medidas, así que por favor no relajemos. La maestra está bien preocupada de los números que hay en aumento, y eso es súper importante, ¿no? Conocerlo. Así es. Les voy a comentar lo que dice el secretario López-Gatell. Cada quien tome sus posturas sobre la actuación del subsecretario, ¿no? Pero al respecto, digamos, finalmente es la autoridad o quien está representando la estrategia de salud. Y bueno, lo que informaba a nivel nacional el día de ayer y que consideramos es la postura oficial del gobierno de México sobre la aplicación de la vacuna AstraZeneca, lo que señaló es: no hay razón para dejar de utilizarla. Según estudios recientes, los casos de trombosis asociados a este fármaco han sido raros, así lo califica. Dice que la Agencia Europea de Medicamentos establece que la evidencia disponible respecto a la sospecha de que la vacuna pudiera causar trombosis se trata de casos aislados. Dice que efectivamente se detectaron, pero es un evento supuestamente asociado a la vacunación muy raro, fue, digamos, textualmente lo que señaló. Y también recordó que en algunos países europeos que habían suspendido la aplicación del fármaco ya la reactivaron, porque los casos de trombosis en algunos no resultaron para la mayoría de quienes han sido vacunados. Es decir, había otras personas que pues presentaron casos, ¿no?, independientemente de que fueran vacunados o no. Entonces, hasta el momento, como les decíamos, las autoridades coinciden o señalan que no hay ningún elemento o evidencia científica que haya un alto riesgo de trombosis asociada a la vacuna AstraZeneca. Entonces, en la mayoría de los países, dice, se seguirán utilizando. Y en el caso, les comento un poco de manera de testimonios que hemos estado recabando en esta vacunación en Baja California Sur con este tipo de fármaco. A mí me hablaron algunas personas de confianza de mis amistades y me decían: ¿cómo ves? ¿Me la aplico? ¿No me la aplico? Yo, mira, le dije, yo he hablado con médicos también, porque obviamente tenemos familiares en esa edad, ¿no? Y nos han platicado todos: ponte la que sea, ¿sí? Porque la que sea está aprobada, la que sea se está aplicando, la que sea que llegue, ¿no? Es decir, se está aplicando a nivel internacional y
se autorizaron porque fueron aprobadas, porque pasaron todos los trámites, las certificaciones que se requieren, ¿sí? Las pruebas, los ensayos científicos, todo eso que hemos venido platicando desde hace meses, cómo se esperaban, la siguiente fase, etcétera. Bueno, la que sea que esté ya llegando es importante, es mejor tenerla que no tener. Y señalaban algunos médicos que he consultado esta parte, ¿no? Es mucho mayor el costo, los beneficios que algún costo que todavía, como señalan las autoridades, no está clara la situación, ¿no? De lo que ha sucedido en particular con esta vacuna en otros países, ¿no? Con estos casos. Entonces, como no hay una claridad y son realmente muy pocos, ¿no? Entre millones de personas a las que se le ha aplicado, pues son muy pocos los casos de estos coágulos que se han formado en personas. Entonces, de verdad, pues frente a eso, ¿no? Decíamos, bueno, qué afortunados quienes ya quienes ya están, digamos, en este rango de edad o que ya, sobre todo por la definición, ¿no? Por cómo se definió las prioridades. Porque no quiere decir que los que no estamos en ese rango no seamos importantes o no sea importante que estemos vacunados, simplemente fue la estrategia que se vio más adecuada. Desde mi punto de vista, creo que a lo mejor hubiera sido falta encontrar, ¿no? algunos otros mecanismos para hacerse de mayores vacunas y poder al mismo tiempo también pues abarcar otros grupos de edades, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que se decidió. Y entonces, como les señalo, pues creo que los ciudadanos tienen la última palabra, la decisión, pero desde mi punto de vista, bueno, si todavía no hay una evidencia científica contundente, pues a mí me parece que sería responsable, ¿no? Asistir a la vacunación con esta marca, ¿no? Entonces, así ha ido avanzando ya este tipo de biológico que llegó a Baja California Sur, como les decía, más de 16,000 dosis. Y aquí, ¿qué fue lo que observamos? Empezó la vacunación primero en 2 puntos, si recuerdas, a inicios de semana, la semana pasada, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en la primaria Gregorio Torres Quintero. Entonces fueron 2 puntos y la verdad en el arranque nosotros estuvimos consignando información en nuestros espacios. Sí consideramos que fue un caos. Recabamos testimonios, sobre todo en la parte exterior. En la parte interior, el personal, y hemos estado en los lugares de aplicación, estuvimos en el lugar de aplicación en Todos Santos, ¿verdad? Me parece muy destacado el trabajo que realizan los servidores de la nación, los trabajadores del sector salud, la manera en la que con lo que tienen se han coordinado para que sea un proceso desarrollado en las zonas destinadas, tanto los centros de salud como las escuelas, las áreas o los espacios que ellos han definido, ¿no? Para organizarse. Sin embargo, antes de llegar a estos espacios, en las calles, en las carpas, en el proceso de registro, allí es donde se generan los riesgos de contagio porque no se respetan los protocolos. No, y creo que aquí hay una combinación de factores. Tanto la logística que se plantea, ¿no? Los horarios, la forma en la que se está convocando, porque se convoca masivamente, o sea, aquí están, lléguenle. O sea, ¿recuerdan ese tema del folio que tienen y que se les van a hacer llamadas? No es cierto, como lo advertíamos que iba a suceder. El tema de las llamadas, sí, a varios les llamaron, pero después también las propias autoridades han señalado que se complicó porque algunos no respondían, porque otros no llegaban, en fin. Entonces, se abre la convocatoria para que lleguen a sacar turno y en esa apertura completa, ahí es donde se han generado, me parece, los problemas y las aglomeraciones, sobre todo que se estuvieron viendo en el arranque, como les decía, en estos 2 puntos, porque fueron solo 2, para las personas adultos mayores de 60 años. Entonces, en estos puntos iniciaron los mayores, si recuerdas, porque habían quedado algunas vacunas, fueron los mayores de 70 y más, que los de 60 se molestaron porque decían que, bueno, cuándo les iba a tocar o cuándo iban a seguir con esa aplicación que se había empezado, si recordarás, en Los Cabos. En Los Cabos ya se había empezado, en Todos Santos también se llevaron unas que sobraron, y entonces mandaron aquí porque a este grupo de los más viejecitos fueran. Y si ubicas,
compartimos fotografías de los ancianitos que llevaban en sillas de ruedas, en andaderas y que estaban allí en la calle esperando con apoyo de sus familiares. Y de verdad que sí era una situación muy complicada porque yo estuve entrevistando a algunas personas y decían que, bueno, no podían dejarlos solos, había adultos mayores de esas edades, de 70, 80 años, de 90 años, con obviamente comorbilidades, con problemas de movilidad, algunos con otras enfermedades neurológicas, algunos con Parkinson, entonces que necesitan forzosamente estar acompañados de su familiar, de su cuidador, y bueno, no les permitían los responsables acceder, además esperaban mucho tiempo afuera para ya después ingresar. Y luego adentro también esperaron 2 o hasta 3 horas sin desayunar. Entonces, todo eso se registraron en el arranque de esta vacunación ya en la zona urbana de La Paz. Conforme fue avanzando, sí también hemos registrado y hay testimonios de que advierten una mejor organización y qué bueno, pero estas lecciones tienen que servir, ¿sí? Verdaderamente porque vamos a seguir avanzando cada vez más con más población, mayor, digamos, el rango de edad. Exactamente, el rango de edad conforme se va bajando, pues obviamente hay más población allí. Así es que se necesita revisar la estrategia, los protocolos, pero también la responsabilidad de la ciudadanía. Yo vi y registré también como en la universidad, en el arranque, también porque he tenido comentarios que señalan, todo está súper ordenado, que bueno, reconozco a nuestros compañeros universitarios que al interior han hecho su mayor esfuerzo y que han estado atendiendo los protocolos, que se ha habido una organización, pero afuera ha habido un caos también. Lo registramos al principio, como eran filas inmensas de vehículos que se generó un embotellamiento en todo lo que es el libramiento, en la salida de la universidad hasta el libramiento que conocemos antes, que digamos que lleva a nuestra institución. Y a pesar de que había tránsito, había ciudadanos que estaban automovilistas registrando que era el avance muy lento para poder ingresar a nuestro campus universitario y poder empezar con el proceso de registro. Entonces, eso tuvo que mejorarse también, incluso cambió bueno, ya sí se había, desde un principio en la universidad determinó un acceso diferente, después determinó un acceso diferente para nuestros compañeros trabajadores también, para que no se generaran problemas. Ahora entiendo que las fichas se entregan así en el vehículo, ¿no? Entonces se han ido modificando también los protocolos según las propias necesidades, pero eso se puede advertir también con organización y con una coordinación entre autoridades, porque reitero, ahí viene, por ejemplo, o esperemos que venga, como se nos ha informado, la vacunación para el sector docente, porque se pretende regresar a clases lo antes posible. Ojo y subrayo, no hay fecha todavía para el regreso presencial a clases, ¿sí? En ningún nivel. El presidente Andrés Manuel ha señalado y ya cada vez más reitera la importancia. Yo coincido, es importante estar en las aulas. Ha sido muy difícil adaptarnos a la virtualidad. Algunos los hemos hecho en alguna medida, otros ha sido mucho más complejo, incluso para el propio estudiantado, para los padres de familia, en fin. Pero no podemos regresar con un riesgo altísimo como el tema de que no existan los protocolos, que no existan las condiciones y por supuesto si no estamos vacunados el sector educativo. Entonces, ¿pero qué va a suceder? Imagínate cuántos maestros somos en el nivel básico y luego en el nivel superior en Baja California Sur, ¿no? Miles de docentes que tendremos que ser vacunados para poder llegar a las aulas, ¿no? De alguna manera con cierta protección. Entonces viene un reto enorme para todo el país. Y en nuestra entidad, que somos una población menor, la menor poblada, 800,000 habitantes, pues entonces de verdad que se requiere de una visión y una operación, me parece, de bisturí. Las autoridades estatales de salud han dicho que han propuesto los famosos carruseles y por letras. Me tocó revisar en el caso de Guadalajara, así se ha estado haciendo. También se ha convocado a ciudadanos en múltiples sitios, plazas, lugares, edificios, en fin, por orden alfabético
y para que de algún modo también avance. Entonces, a mí me parece que aquí algo tendrá que cambiar también en cuanto se empiece o se autorice la vacunación del sector educativo, porque es prioridad el regreso a clases. No sabemos si vaya a ser todavía este año. Hay quienes señalan que es muy probable que no, que sigamos de manera virtual las clases durante todo este año, pero sí el próximo. Entonces, tenemos varios meses para que se organicen las autoridades y que estas noticias que vimos que se registraron en los medios de aglomeraciones afuera, de problemas, gente que a las 12 de la noche ya estaba haciendo fila en la universidad. Y sí entiendo la parte de la desesperación, porque nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores, padres, madres, estén vacunados y desde la medianoche de un día antes para ir a sacar turno, para sacar turno a ver a qué hora le toca al día siguiente. A las 4 de la mañana, alguno de estos días, ya había más de 50 carros en los alrededores de la universidad esperando para recibir la ficha. Entonces, quienes no tienen la posibilidad, por ejemplo, de acudir en vehículo, ¿cómo le hacen? Quienes tienen que trasladarse en transporte público. Los transportes no circulan a la medianoche ni a las 4 de la mañana, empiezan a las 6. Entonces, hemos tenido registro de que las fichas se han terminado a las 8:30. Ya no hay fichas para ese día. Entonces, mucha gente que tiene otras, digamos, rutinas y posibilidades o que no tiene ciertas posibilidades también, pues se va a quedar sin esa oportunidad. Entonces, se tiene que buscar esa estrategia y bueno, todo esto ha sido lo que se ha estado consignando en los medios de comunicación locales. Las situaciones, si bien el cómo ha avanzado positivamente, porque al final de cuentas pues se han podido vacunar a muchísimas ya personas, adultos mayores de 60. Me da mucho gusto cada vez que conocidos, maestros, familiares comparten, bueno, que ya fueron vacunados por fin. Pero también qué difícil el proceso, ¿sí? Para muchos. A lo mejor algunos la tienen más fácil, ¿sí? Pero no todos. Entonces, me ha tocado registrar también como adultos mayores solos, se han bajado de los peceros para llegar a los centros de vacunación e imagínense también lo que tuvieron que hacer, ¿no? Para llegar. Sí, y aquí es importante también decir que hay en Facebook, ¿no? Hay una fanpage, perdón, donde menciona también los horarios, ¿no? Y dónde puedes acudir, ¿no? Que es la Delegación de Programas para el Desarrollo BCS, ¿no? Dice, bueno, obviamente dice en La Paz, Baja California Sur, México. Entonces ahí te van anunciando también si hay vacunas, ¿no? Y el rango de edad, porque luego muchas personas no saben dónde dirigirse o bien qué edades son las que les corresponden, ¿no? También otra medida para que sepan o conozcan y no tengas que ir, pues, a pasearte. Así es, programas también es Delegación de Bienestar BCS y Programas para el Bienestar, me parece que son dos. Ajá. Para que conozcan cuáles son las edades. Por ejemplo, hoy es jueves 8 de abril, dice últimas dosis, puntos de vacunación, La Torres Quintero, UAPS, Polideportivo, Venustiano Carranza, Hospital Militar y Hospital Naval. Y bueno, te van considerando también cuántas vacunas hay, pues para que lo tomes como medida. Hemos tenido ahorita que comentas exactamente los puntos, se ampliaron los puntos, recordemos que se habían empezado, eran 2, UAPS y Torres Quintero, se ampliaron a otros hospitales, el Polideportivo también, y he tenido testimonios de gente que me dice, llegamos al Hospital Naval, como entendemos o suponemos que deben de ser las cosas en ese ámbito, muy ordenados, te toman tu registro, te indican hacia dónde van y tal, pero no ha sido así ni todos los días, ni no me refiero a estas instituciones, pero sí a otras áreas, no ha sido así, como les digo, hay gente que ha tenido que llegar a las 2, 3 de la mañana, o sea, a esperar por un turno. Entonces, todo esto hay que considerarlo. Ojo con las fake news también que han estado surgiendo. De pronto también vi hace unos días que mandaban unos avisos de que ya había el registro en la plataforma nacional. Recordemos que eso sí todavía se tiene que hacer, registrarse en Mi Vacuna, me parece que es .gov.mx, para registrarse, tener un folio, y ese folio es importante que lo lleven, porque también se retrasan. Si no llevan ese folio, hay que entrar a buscarlos y hay un proceso de retraso, ¿no? Como les comento. Entonces, en el tema de las fake news, me reportaban que estaban señalando que se había abierto el sistema para los grupos de edades de 50,
¿sí? Y de 40 años. Entonces, pues imagínense eso lo que se generó también, ¿no? La expectativa de que ya también se estarían vacunando a ese sector, otra vez, como decimos, con mucho más amplio, ¿no? De personas. Entonces, eso todavía no es así. Como les decía, vamos por etapas, por las personas de mayores riesgos. Y en todo caso, seguramente lo que viene es que nos informen cómo va a ser y cuándo va a empezar la vacunación en el sector educativo, pero también eso sucederá hasta que estemos en verde y no estamos en el color verde, apenas Claro. unas entidades están, así es. Muy buenas Nosotros y todavía ojalá lleguemos algún día, ¿no? Y fíjate que aquí ahorita que mencionas lo de la página, para que se conozca el dato, ¿no? O algo se nos haya pasado, mivacuna.salud.gov.mx, ahí puede usted entrar y, bueno, darse de alta, porque como menciona nuestra maestra Gladys, es muy importante que te puedas, registrar para no perder tiempo en las otras personas, en las otras filas. Gracias, maestra. Aquí nos está Así es. Sí, entonces, bueno, esto va a seguir. No está, en Baja California Sur todavía estamos en semáforo naranja, en naranja, el naranja 4, porque hay dos naranjas. ¿Se recuerdan cómo establecieron los colores? Naranja, naranja bajito, medio naranja, amarillo, amarillo bajito, y luego verde, y luego así, ¿no? Bueno. Sí, ya dale más con eso, ok. En ese nivel estamos. A mí me sigue pareciendo que todavía hay quienes creen que ya estamos en verde. Y eso nos lleva a pasar al siguiente tema, pues, ¿no? De cómo se registraron, o digamos, cómo se registró la movilidad reciente. Hubo movilidad en Semana Santa, no tanta, ya a mí me parece no tanta como se preveía. Creo que hubo responsabilidad hasta cierto punto de muchos ciudadanos que decidieron quedarse en casa, ¿no? Y no irse a aglomerar a las playas. Eso en Baja California Sur. Pero si nos vamos a nivel nacional, tenemos el registro, los medios así lo consignaron, planas completas durante todos los días de cómo estaban las playas de Acapulco, de Cancún, de Mazatlán, de muchos sitios, pero sobre todo, obviamente los medios nacionales pues tienen una tendencia a publicar lo que les toca, ¿no? Más cerca, las playas de Acapulco estaban a reventar y de verdad que es una situación muy lamentable porque es un estado con muchas regiones también de mucha pobreza y en donde hay muchas personas vulnerables. Así es que, bueno, estaban las playas repletas y eso implicará muy seguramente para las siguientes semanas riesgos de contagio. Ya que aparezcan los casos, ¿no? Que se registren los nuevos contagios. Entonces, sí, a nivel nacional tuvimos ese registro de cómo saturaron, ¿no? Cómo hubo aglomeraciones en las playas, a la gente se le olvidó que había COVID. No fue en el caso de Baja California Sur porque se establecieron estos famosos filtros y los aforos a las playas, ¿no? Que se estuvieron ahí verificando. Entonces, qué bueno que en nuestra entidad, pues bueno, no tuvimos esas imágenes y que con mucho tiempo se estuvo incluso hablando del tema de que se prohibían los campamentos y todo esto, ¿no? Hubo nomás, pues los mensajes que aparecían en los diferentes medios, ¿no? Que ya, por ejemplo, 9 de la mañana o 10 ya estaba abarrotada la playa, ya el aforo, aquí como mencionan, ¿no? Aforo permitido, ya vete a tu casa o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, esa parte sí vi que estaba muy... Sí, pues sí, desde temprano eso sí había filas para entrar a Balandra, como ya sabemos y ya hemos visto en otros momentos, filas y desde temprano pues ya no había espacio. Pero bueno, a quienes disfruten realmente el mar, pues aquí lo tenemos cerquita, ¿no? Menos de 30, 40 minutos para empezar a verlos. En algunos casos de los que se ubican más lejos del centro de la ciudad. Para quienes están en el centro, pues nada más avanzan unas cuadras y ya pueden ver el malecón. Entonces, así es que, bueno, hay tiempo para empezar a retomar las actividades, ¿no? Y que se genere más movilidad. Pero todavía debe de haber responsabilidad en la movilidad que tengamos. Y a propósito de eso, pues el arranque de campañas, ¿no? ¿Qué responsabilidad observamos en nuestros candidatos y candidatas? Arrancaron las campañas formalmente, porque hay que decir también que desde hace semanas los aspirantes a candidatos y después ya fueron registrados, pues venían haciendo actividades proselitistas, ¿sí? Promoviéndose al interior de sus partidos, de sus coaliciones, teniendo acercamientos con la ciudadanía. Hubo un periodo de intercampañas, recordemos, en donde no se les permite,
pero pues ya finalmente ya están formalizados los candidatos y candidatas y arrancaron el domingo, algunos lo hicieron en la madrugada, en el primer minuto después de las 12 de la mañana del domingo. Eso fue el caso de Francisco Pelayo. También hubo un mensaje del profesor Víctor Castro a través de redes sociales y cada uno lo hizo de distintas formas, un poco. Solamente 4 lo hicieron el domingo y otros lo siguen haciendo durante esta semana, digamos, su acto de arranque, ¿no? Que han sido diversos. Pero para quienes no conozcan todavía quiénes son, quienes están buscando gobernar Baja California Sur, les comentamos, ¿no? Quiénes y por qué partidos o coaliciones. Francisco Pelayo Covarrubias va por la coalición Unidos Contigo, PAN, que está integrada por los partidos PAN, PRI, PRD, PRS y Humanista. Víctor Castro Cosío representa o busca la gubernatura por la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena PT. También Armida Castro, la alcaldesa con licencia de Los Cabos, ella se registró por el Partido Verde Ecologista de México. También está Adonai Carreón, él fue procurador de Baja California Sur, recordemos hace algunos años, y él se registró por el partido Encuentro Solidario, que era lo que antes conocíamos como Encuentro Social, pero perdió su registró nuevamente y ahora es Encuentro Solidario, el PES. También tenemos a Elizabeth Guayas por Fuerza por México, el nuevo partido. También tenemos a Andrea Geiger, ella fue universitaria, ¿no? Es abogada, es doctora, ¿no? Investigadora. Ella se registró por el Movimiento Ciudadano. También tenemos a Alejandro Laje, un exmorenista que estuvo buscando la candidatura al interior de Morena y bueno, no lo logró y se fue a BCS Coherente, el partido local. También tenemos a Gabriel Andrade, él busca la candidatura y representa a Nueva Alianza, PANAL, conocido como PANAL. Y también tenemos a otro candidato, él es un empresario, donde entendemos es de Los Cabos, Manuel Desdepanian. Él representa al proyecto político de reciente creación también, Redes Sociales Progresistas. Y esos son las y los 9 candidatos a la gubernatura de Baja California Sur y que bueno, ya arrancaron campañas. Como les decía, el domingo arrancó campaña Pancho Pelayo y también Víctor Castro, Armida Castro y Adonai Carreón. ¿Y cómo lo hicieron? Víctor Castro empezó con un acto muy simbólico. Se fue muy temprano a la zona norte, desde Santa Rosalía, desde donde empezó a recorrer el estado, todo el estado en una sola jornada. Señaló al profesor que era una manera de decirle a la gente que todos importan, que no solamente importan los paseños o los cabeños, como estamos acostumbrados a, digamos, a hablar o a concentrar quizá nuestra atención en nuestros municipios porque son los más poblados. El candidato señaló que le importaba el desarrollo de todo el estado, eso fue lo que señaló, lo que consignaron los medios de comunicación. Este recorrido que hizo por toda la entidad fue bajando al municipio de Loreto, fue bajando a Comondú y así hasta llegar a La Paz y hasta cerrar en Los Cabos también. Manteniendo un discurso, desde luego, de promoción a su candidatura, de confrontación en algunos casos también, de crítica, cuestionamiento a los gobiernos actuales y de llamado al voto también, estableciendo algunos temas prioritarios o que serían prioridad para su gobierno, como un plan hídrico, como la movilidad, como la violencia contra las mujeres. Me llamó la atención que en el caso de todos los candidatos prácticamente abordaron o enfatizaron el tema de las violencias y que bueno, hubo algunos que no. En el caso de Pancho Pelayo, él realizó un formato diferente también que generó controversia, que fue un formato de autocinema, sobre todo controversia para quienes se trasladaban de la zona norte al sur porque decían que había un embotellamiento en Chametla, en ese lugar. En un campo abierto se empezaron a estacionar muchos carros, es decir, se le pidió a la gente como para que no fueran así
y no se aglomeraran, pues ahora que se aglomeraran los carros. Entonces vimos las fotografías de cientos de vehículos que estaban en ese meeting, ¿no? De especie de autocinema. Se estableció un escenario, ¿no? Bastante impactante. Y pues ahí emitió su discurso, ¿no? Se asumió como el capitán de este barco llamado Baja California Sur, el capitán que podrá navegarlo. Y hizo ya algunas propuestas que básicamente todas se enfocan en la importancia y el compromiso de generar desarrollo económico para la entidad, apoyar a todos los sectores, que no solamente sean unos los favorecidos, y bueno, también un discurso de confrontación, también un discurso de señalamientos hacia políticas federales, en fin. También tuvimos el registro de Adonai Carrión, como les decía, él fue procurador y fue un mitin más pequeño en el centro, fue una caminata y bueno, donde señalaba un poco de los valores de su partido que está representando. Él dice que junto con los candidatos que van al Congreso del Estado, digamos en una especie de promoción también, va a impulsar leyes por la familia, por el desarrollo de la familia, por la protección de la vida, algo que seguramente será muy polémico porque recordemos que el PES ha sido un partido insistente en la no despenalización del aborto y en todas las leyes que protejan la vida, ¿no? Y por supuesto que a nivel nacional ha habido un rechazo generalizado porque, bueno, advierten la importancia, con este rechazo, pues la importancia del derecho a decidir que tienen las mujeres. Entonces, ese fue el arranque de Adonai. Y también en el caso de Armida Castro, arrancó acá en La Paz, en un meeting, ahí en el Malecón, frente al Hotel Los Arcos, y también como señalando un gobierno ciudadano y hablando, hay que recordar que a nivel nacional el Partido Verde está en alianza con Morena, entonces pues no puede confrontarse tanto. Ella es una exmorenista que buscó espacios también al interior, no lo logró y bueno, ahora pues por el Verde, abanderada por el Verde, busca la gubernatura. Obviamente señaló parte de lo que le ha tocado enfrentar como mujer y bueno, estos ataques en su contra, señalaba. Por cierto, paréntesis, en este espacio recordábamos cómo fue la primera en presentar una denuncia por violencia política contra el dirigente estatal, que se logró, y también ya el líder estatal ofreció la famosa disculpa pública a las mujeres, ¿no? Por esta situación de violencia política simbólica, ¿no? Estos fueron los 4 arranques del domingo y en todos lo que te puedo decir, digo, por si se les había perdido de quiénes y qué hicieron, pero qué fue lo que registramos y que registraron algunos medios, no todos, porque también en el monitoreo que he estado realizando, observamos que obviamente hay inserciones pagadas de ya los boletines o los comunicados de prensa de los actores políticos, ¿no? Como convenios de publicidad que conocemos. Pero también de pronto he visto que se deja de lado como retratar el color de la noticia, lo que está sucediendo más allá de lo que dicen, sino cómo le dicen, qué sucede tras bambalinas y allí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo observé y registré? La verdad que muchos en su discurso todavía falta de compromisos claros. Entiendo que es el arranque, que es un primer día, que van 5 días apenas del arranque de campañas, pero hacen falta precisar acciones y empezar a darlas a conocer. Yo ya hacía el día de ayer compartí una columna express que le denomino en redes a bote pronto, como de una primera revisión de qué están haciendo en estos días, cómo están comunicándose las y los candidatos. Y en sus mítines vimos aglomeraciones, a pesar de que se dijo que se iba a buscar, que no se hiciera, vimos, y no solamente en mayor o menor medida, porque a pesar de que Pancho Pelayo hizo un mitin de autocinema, la gente se salía de los carros y se iba a chacotear y estaba platicando y muchos con el cubrebocas aquí abajo, ya sabemos, todo lo que ya sabemos. Entonces, en el caso con el profesor Víctor, hubo un operativo más ordenado, me parece, pero de todas maneras, ¿qué observamos en las imágenes? Todos los candidatos abrazan a la gente, apapachan, dan besos y se toman de las manos. ¿Y qué mensaje estás enviando con eso, no? De verdad es que necesitamos seguir guardando otro tipo de
Se nos agota el tiempo en esta parte, nos pasamos de hecho y ¿no? creo que quedaron pendientes los otros candidatos, pero hacemos Es que nosotros, para concluir, eso es lo que estamos registrando, la falta de protocolos que prevalece, y los otros candidatos no arrancaron el domingo, sino apenas en estas semanas. Entonces vamos a seguir observando cómo se desarrollan los candidatos. Ojalá que hubieran más acciones responsables, pero eso es lo que no hemos visto en estos días. Bueno, quedaría pendiente también pues que nos platique pues estos temas, ¿no? Fue pues obviamente el tema a escala mundial, pues es el tema de las vacunas, que de ahí, pues siempre yo creo, ¿no? Desde que empezamos con este espacio, bueno, ese ha sido un tema primordial, ¿no? La forma de cuidarnos y mantener nuestras medidas. Entonces, bueno, Así es. esperemos la próxima semana, maestra. Seguimos el jueves platicando, así es. Así dentro de una semana, si usted quiere conocer un poquito más, bueno, qué sucede, pues las propuestas que nos platique la maestra Gladys, qué es lo que ha pasado, o cuáles son, qué es lo que viene, ¿no? En esos próximos meses. Y bueno, estén atentos, ¿no? A la agenda mediática, dónde lo podemos encontrar. Recuerda que también tiene su WhatsApp para alguna denuncia, alguna duda, mensaje. Sí, claro que sí, muy fácil porque ya estamos sobre tiempo. Ustedes entren a la página Gladys Navarro en Facebook y ahí encuentran todos mis datos de contacto y con mucho gusto los voy a estar recibiendo. El número de WhatsApp es 612-13-633-53 y nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias. Recuerde que Juan Quintana estuvo en los controles técnicos, Yasmín Rodríguez en la voz, y muchísimas gracias. Hoy jueves de agenda mediática con la maestra Gladys Navarro. Sigamos con la programación de 1180 AM. Bueno, tenemos un programa por el detalle técnico que presentamos el día de ayer. Y bueno, quédense con nosotros. Hasta la próxima.